Soy Gabriel González, soy periodista y trabajo en Diario de Navarra. O sea, mi día a día es buscarme noticias en el ámbito de tribunales y de sucesos. Y además, desde hace 10 años formo parte de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de las Conductas Suicidas del Gobierno de Navarra, ¿no? Que desde hace 10 años ha sacado la prevención del suicidio del ámbito de la salud, ¿no? Y involucra a diferentes disciplinas, y una de ellas es el periodismo. Entonces, yo he venido a hablar de qué manera los medios de comunicación podemos sumarnos como un agente más en la prevención del suicidio. Bueno, es un tema que da mucho respeto, es que es un tema tan complejo y tan delicado como no se me ocurre ningún otro, ¿no? Y entonces yo llevaba ya en torno a 15 años trabajando en el periódico, y cuando me contactan para ver si quiero formar parte de esta comisión, lo primero que les digo es reconocer que no tengo absolutamente ni idea de este tema. No me ha tocado en mi ámbito familiar de forma directa, y lo que hacíamos en el periódico era lo que nos decían en la facultad: no hay que hablar del suicidio porque puede provocar un efecto contagio. Pero les dije, si puedo ayudar, encantado. Entonces, lo primero que me llamó la atención a mí primero fueron las cifras, porque no se conocía, ¿no?, la magnitud de la tragedia, que son unas cifras abrumadoras. Y lo segundo era que todas las personas expertas nos pedían a los medios de comunicación que habláramos de este tema. Entonces fue cuando empecé a interesarme un poco por el tema, a consultar las reglas que estableció la Organización Mundial de la Salud sobre cómo los medios de comunicación podemos hablar del suicidio para hacerlo de una manera responsable y no provocar un efecto de imitación. Y entonces lo que hice fue empezar a formarme y escuchar mucho, preguntar, leer, porque es un tema, llevo 10 años ya metido en él, pero es un tema del que siempre, cada vez que entras, te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Porque es un tema de una complejidad terrible, ¿no? Eso está cambiando. Cuando yo empecé sí que había más... Como digo, cuando empecé en esto, y al final formándome, y se me iban ocurriendo ideas, ¿no?, de cómo extrapolar estrategias informativas que habían funcionado en violencia machista o en tráfico, se me ocurrió que las podíamos extrapolar a la prevención del suicidio, ¿no? Y aquel trabajo que lo iba haciendo para mí, pues acabó siendo un libro. Pero sí que cuando lo publiqué, notaba que a muchas personas les generaba mucho miedo este tema. La sociedad todavía no entiende, ¿no?, que alguien se quiera quitar la vida a sí mismo. Y además, como ha sido un tema tabú durante tantos y tantos siglos, para que nos hagamos una idea, hasta el año 1983 las personas que se suicidaban no podían ser enterradas en un cementerio, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces tenemos un tabú muy, muy, muy arraigado durante décadas, al que ahora, a pesar de que en los medios de comunicación cada vez se habla más, ¿no?, cada vez hay más tratamientos responsables, hay otros que muy mejorables. En redes sociales se habla mucho, también de una manera responsable, en otras de una manera peligrosa, pero cuesta mucho acabar con el tabú, con el estigma y los falsos mitos de una realidad que ha estado silenciada durante siglos, me atrevería a decir. Pero yo creo que estamos en el momento del cambio. Los medios de comunicación debemos hablar del suicidio, pero sobre todo del fenómeno, ¿no?, general del suicidio. Las cifras, dar voz a las personas expertas, a las personas supervivientes, a las personas que han sobrevivido a una tentativa, difundir las señales de alarma, los factores de riesgo, denunciar las carencias del sistema, o sea, hacer un periodismo más formativo, combativo, divulgando la realidad, sensibilizando, concienciando a la población. Y en cuanto a los casos concretos, debemos actuar con muchísima cautela. El 99% de los suicidios no deberían ser noticia, porque invadimos la esfera privada de una persona y la intimidad, ¿no? Entonces no deberían ser noticia. A raíz de consultar jurisprudencia y libros de estilo, se ve que se exige que haya un componente público, ¿no?, para que los medios de comunicación, ¿no?, podamos divulgar un suicidio concreto. Siempre, como premisa básica, debe tener un componente público. Entonces a mí solo se me ocurren 3 tipos
cuando se trata de una personalidad, cuando alguna de las causas que se asocia a ese suicidio es una problemática social, desahucios, bullying, violencia machista, o cuando ocurre en la esfera pública, ¿no? Entonces, en esos tres casos es cuando yo creo que los medios de comunicación podríamos convertir un suicidio concreto en noticia. Pero aún así hay que hacerlo con muchísimos matices. Y si no cumplimos con esos matices, es mejor no hacerlo, no hablar. Eso es, con eso me refiero a los matices, ¿no? Los marcó hace ya 20 años la Organización Mundial de la Salud, se han ido perfeccionando, pero lo que debemos hacer es tener muy en cuenta el dolor de las personas que han perdido un ser querido por suicidio. Lo tenemos que tener muy presente, o sea, de un periodismo como muy empático. Eso cuando abordamos un caso concreto, ¿vale? Debemos reducir los detalles al mínimo, no difundir un método. Está constatado que cuando los medios de comunicación divulgamos que un método ha sido efectivo, podemos provocar un efecto de imitación. No simplificar las causas. Un suicidio es un fenómeno multicausal. No hay ninguna causa que por sí sola y de forma directa explique un suicidio. Por lo tanto, no debemos presentar el suicidio como una salida, ¿no?, ante determinados problemas. Debemos dar altavoz a las personas expertas, divulgar las señales, o sea, los lugares donde se puede pedir ayuda. De esa manera podemos contribuir, como digo, a acabar con el tabú, con el estigma y con los falsos mitos, intentando sortear el efecto imitación e intentando minimizar el dolor, o sea, el impacto que pueda tener la publicación en las familias o en los entornos que han perdido a un ser querido por suicidio. Los medios de comunicación también estamos, ¿no?, formamos parte de las redes sociales como un agente más, pero tenemos una responsabilidad mayor, ¿no? Por algo las personas que ejercemos el periodismo hemos pasado 4 años en una facultad, ¿vale? Por algo se nos ha dado formación en determinados temas, conocemos de ontología, ética, sobre cómo abordar algunos temas. Por lo tanto, nuestra postura en redes sociales debe ser distinta. Se nos exige algo más que a cualquier persona usuaria. Pero sí que debemos... En las redes sociales los contenidos peligrosos son inabarcables, ¿no? Como se dice vulgarmente, es poner puertas al campo. Pero los medios de comunicación tradicionales, que le queremos llamar así, podemos aprovechar estas plataformas para potenciar los mensajes, para obtener un altavoz mayor de las personas expertas, para divulgar contenidos preventivos, para divulgar contenidos responsables. Entonces, las redes sociales tienen un componente multiplicador de los efectos positivos muy grandes, que es a los que debemos potenciar para minimizar también la cantidad de riesgos a los que están expuestos, ¿no? Porque sobre todo no hay que perder de vista que las redes sociales, diferentes plataformas, son una de las principales fuentes de información de la juventud, que quizá no llega tanto a los medios de comunicación tradicionales. Por lo tanto, a través de esas plataformas lo que podemos hacer los medios tradicionales es llegar a la juventud.